Regresamos a Argumentos, seguimos conversando con el doctor en Ciencias Políticas Carlos Raúl Hernández, pero Carlos, también te invito a darle el paso a nuestra compañera Soriemi González. Ella se encuentra con el director de Centros de Estudios Políticos de la Universidad Católica, Andrés Bello Benigno Alarcón, y van a hablar de este tema, ¿no? De la participación, que hemos venido conversando también dentro de este programa, cómo fomentar la participación o qué elementos podrían incidir también en ella. Adelante, Soriemi. Buenas tardes, Rosa. Un gusto saludarles a esta hora. En cuanto al panorama electoral, conversamos con Benigno Alarcón, quien es el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, quien evalúa cuáles son los escenarios posibles hasta el 28, que son las elecciones presidenciales. Veamos. Lo que hemos visto es que no hay mayor incidencia en el ánimo de participar. Pareciera que la gente va a participar con o sin observación. Ya hay que recordar que, bueno, que la observación electoral no toma decisiones, solamente observa y tampoco vota, con lo cual eso no va a modificar el resultado. Y no hay ese efecto que algunos esperaban de que la gente, bueno, porque no hay observación no voto, porque pienso entonces que como no hay observación, pues el proceso no va a ser, digamos, tan transparente como se quisiera. Y la realidad del asunto es que pareciera que estamos en un proceso distinto, donde la gente decidió votar y decidió votar independientemente de cuáles sean las condiciones y aunque no esté de acuerdo con algunas condiciones. La única cosa que podría hacer que esa intención no se convierta en participación es que haya alguna decisión que acabe con la elección. Una decisión, por ejemplo, que a estas alturas termine de sacar de la elección a la persona por la cual yo quiero votar. O sea, nosotros no podemos considerar que en Nicaragua, después de las decisiones tomadas por Daniel Ortega, hubo una elección. Definitivamente no hubo una elección. ¿Okay? Si en Venezuela se toman decisiones como las de Nicaragua, si yo hago una elección con todos los que no me pueden ganar y no tienen ninguna posibilidad y quito de la elección, porque puede que yo esté en una elección donde definitivamente yo voy a ganar. Pero si yo quito de la elección al único que me puede ganar y dejo a todos los que no pueden ganar, pues evidentemente no estamos en una elección, estamos en otra cosa, llámalo como tú quieras. Puede tener la estética de una elección, pero no estamos en una elección. Entonces aquí lo que es fundamental es, uno, que se respeten las condiciones electorales, que un candidato que ya está en el tarjetón y una tarjeta que ya está en el tarjetón se mantenga en el tarjetón y no se le saque a última hora, como algunos rumores por allí afirman que podría suceder. Y la idea básicamente es que vayamos a la elección y se respete la voluntad de la mayoría. Esa es la idea. El profesor Benigno Alarcón destaca que la participación para las presidenciales del 28 de julio será mayor al 70% del padrón electoral. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Gracias, Soriemi González. Hablaban allí, bueno, de esos posibles escenarios también previo a las elecciones. Otro de los rumores o de esas probabilidades de las que se ha hablado es qué pasaría si eliminan la tarjeta de la MUD, por ejemplo, si inhabilitan la candidatura de Edmundo González como otro de los posibles escenarios. Algunos hablan de que Enrique Márquez sería esa otra opción que esté presente. Ellos no fueron a firmar el acuerdo que propuso Maduro en el CNE la semana pasada, recuerdo, y desde el CNE decían que habían incumplido con ese llamado tan importante que era reconocer los resultados. ¿Qué pasaría si inhabilitan estas opciones? Bueno, mira, yo creo que hay una campaña de rumores fuertes. No es que yo creo, hasta que no van a haber elecciones, es evidente dice. que hay una campaña de rumores que forman parte del mismo plan de hacer que las elecciones luzcan como un panorama oscuro. Sí, yo creo que todos los días aparece un chisme nuevo y hay quien lo repite y quien dice y quien analiza lo que va a pasar si suspenden a este o si suspendan al que sea. Escenarios hipotéticos. Entonces yo creo que no hay que contribuir a eso. ¿Sí? Hasta ahora el proceso electoral va. Los candidatos están actuando. Si le han puesto una cantidad de obstáculos a María Corina Machado, que no es candidata, pero que está supuestamente apoyando al otro, pero le ponen obstáculos que son de juguete, porque no le impiden que llegue a los lugares. Yo he llegado a pensar incluso que a lo mejor hay alguien que está pensando que eso de alguna manera favorece al gobierno, porque no tiene ningún sentido que hagan tanto y tantos esfuerzos para proyectar las visitas de ella al interior. Si le cierran una vía y entonces al final ella termina pasando en una canoa. Entonces se convierte en una visita normal de político en un acto heroico.
Claro, termina siendo una narrativa Entonces, heroica entonces que pareciera contraproducente para el yo he gobierno llegado porque a más bien la creer que gente se eso no puede molesta. ser casualidad. Yo creo que tiene que haber alguien que por alguna razón cree que eso lo favorece, desde el punto de vista del otro lado. Entonces, bueno, pero esas son especulaciones. Yo lo que quiero decir es que toda esa batalla y esa campaña de rumores, de chismes y de inventos y de cosas de todo tipo, lo que hacen es enturbiar aún más la posibilidad de que el proceso electoral pudiera tener un desenlace positivo como el que necesitaba. Bien, por aquí Karina Concal escribe lo siguiente: tú has hablado a favor de la participación y de que estos discursos no hacen bien a este sentido. Sin embargo, Karina nos dice: buenas tardes a todos, me parece que el invitado le hace propaganda al voto abstención. Respeto su opinión, pero ahora tenemos elecciones pluripartidistas para decidir y elegir, le dice Karina. Bueno, yo no entiendo lo que me está diciendo. Yo estoy hablando de lo contrario, que lo que produce abstención es esa confrontación brutal que hay entre las candidaturas. Y aquí Darío Lozada nos habla, bueno, de la necesidad de los grupos de oposición de unirse para poder triunfar. Dice, ¿por qué no se terminan de unir para dar el mejor ejemplo al venezolano y salvar al país? Bueno, eso es un tema que, como hemos visto, ha sido Bueno, ya imposible. estamos montados en un proceso electoral a un mes. Ya la unidad ya se podía haber hecho, pero nadie la quiso. Nunca se ha querido. Bueno, nunca desde 2015, que fue el gran momento de éxito de la oposición cuando ganó las elecciones parlamentarias, pero a partir de ahí no hay unidad, entre otras cosas porque creo que los proyectos son distintos, los proyectos son diferentes. De hecho, muchos de los líderes de movimientos centrados que se han presentado allí, como Enrique Márquez o Antonio Carri, o otros de los candidatos que no cuentan con un gran porcentaje, han dicho que ellos son el candidato contra la polarización, contra la ultraderecha, contra la izquierda, pero estos discursos no lograron calar. No, pero ellos viven una paradoja terrible, ¿no? Una paradoja casi griega, que es que ellos tuvieron la razón en participar en el proceso electoral en 2018, pero el país no lo reconoció. Entonces, bueno, ellos están pagando esa desventura. Bueno, tenemos que ir a una pausa, al regreso No quiero ir a seguiremos ninguna conversando, pues usted va a la pausa. Ahora que hablábamos de eso, de presentarse como los candidatos de centro, bueno, en Francia está pasando lo mismo con Macron. Él ha dicho que él es esa alternativa ante la ultraderecha, ante la izquierda, que lo mejor es ir por un camino de centro. También vamos a hacer algunos comentarios sobre ese proceso electoral en Francia y también vienen las elecciones en Estados Unidos, cómo también influye todo esto para Venezuela. Pausa y volvemos.